Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de su noticiero Temas y Noticias, la verdad hecha noticia. Quiero darle gracias al divino creador del universo por regalarnos este privilegio de estar compartiendo nuevamente con ustedes desde acá, desde el Centro de Noticias de TLS, el canal de nuestra gente. Bueno, quiero compartir un fragmento de la Sagrada Escritura con ustedes. Yo me he vuelto bastante exégeta en estas cuestiones de la Biblia, les cuento. Hay dos palabras que uno puede emplear, exégeta o exegeta. Cualquiera de las dos es válida por la Real Academia Española. Son aquellas personas que profundizan en el estudio, en el análisis de la Santa Biblia. Quiero compartir esta lectura que se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos del 66 hasta el 72. No sé si a usted le ha pasado esto alguna vez, que ha negado a alguien que le ha hecho favores. ¿Le ha pasado esto? Si no, le vamos a refrescar acá. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pedro niega a Jesús. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también andabas con Jesús de Nazaret». Él lo negó: «No lo conozco, ni entiendo de qué hablas», y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: «Este es uno de ellos». Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: «Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «No lo conozco a ese hombre de quien ustedes hablan». En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3». Y se puso a llorar. Palabra del Señor que la compartimos desde acá. Estas son unas realidades, miren. Lo que dice la Santa Biblia. Pedro negó 3 veces a Jesucristo. Así como quizás muchas veces usted o yo hemos negado los favores que alguien nos ha hecho en el momento que lo hemos necesitado, o en la empresa de donde hemos estado laborando. Qué linda esta lectura. Bueno, así queremos iniciar con temas y noticias algo diferente en la televisión. Bueno, más adelante, si Dios así lo permite, porque ya estas cosas son bien dialogadas, traigo 15 preguntas para el invitado, con el cual acordamos hoy a la 1:30 venir acá al Centro de Noticias de TLS, especialmente acá al set de la entrevista Temas y Noticias. 15 preguntas que yo traigo acá. Aquí vienen las 15 preguntas que aquí no venimos a improvisar nosotros. 15 preguntas que espero estén bien formuladas. Usted las va a escuchar para mi invitado, el cual hoy estaremos abordando un tema que nunca en la historia de la zona central se ha abordado, porque aquí en Honduras los temas espinosos, delicados, casi no se tocan, y cuando se tocan hay que utilizar pinzas. ¿Se han fijado ustedes cuando están operando los médicos con aquella sutileza, con aquella delicadeza? No, pues aquí vamos a estar abordando un montón de temas que usted jamás se imaginó que se iban a abordar en la televisión.
aquí los vamos a estar abordando en temas y noticias algo diferente en la televisión. Pues 15 preguntas tengo aquí, con un invitado que acordamos que a la 1:30 va a estar acá en la entrevista temas y noticias algo diferente en la televisión. Continuar con nosotros acá en su noticiero Temas y Noticias, y en este segmento la entrevista Temas y Noticias. Mire, yo soy poco para andar así bien abotonado, pero vamos a abotonar un poquito acá. Bien, hoy he invitado se puso en blanco ahí, en negro. Hoy he invitado al abogado Luciano Paz Arévalo, con el cual estaremos abordando el tema, ya va a aparecer en la pantalla de su televisor, estaremos abordando el tema los embargos. Es el tema de hoy, los embargos. Y le decía que traigo 15 preguntas, con la fe en Dios que vamos a contestarlas todas, y no, vamos a hacer otro programa, una segunda parte, si aquí no es ningún problema. Abogado, es un placer tenerlo, ahora hay que hablar aquí, un placer tenerlo acá en este segmento referente de noticiero Temas y Noticias, como es la entrevista Temas y Noticias 100% en vivo, desde aquí, desde el Centro de Noticias de TLS. Bienvenido, abogado Luciano Paz Arévalo, gracias por aceptar esta invitación para compartir este tema tan importante como son los embargos con nuestros miles de televidentes. Muchas gracias, licenciado Walter y por la invitación. Martín, yo soy el agradecido. Muy buenas tardes a toda su teleaudiencia, que sabemos que es muy grande, y también a las personas que están conectadas en Facebook Live. Sí. Que tengo entendido que también se está transmitiendo en esa plataforma social. Correcto. Un gusto estar acá con usted en este programa. Lo felicito a la vez porque son temas muy importantes para la población, porque son muy cotidianos. Y esa palabrita embargos se ve muy pequeña, ¿verdad? Sí. Pero hay tanta cuestión legislativa, Correcto, que envuelve, ¿verdad?, este tema. Una situación, como le digo, y un tema muy importante, porque sabemos que debido a la situación socioeconómica que se atraviesa en países como el nuestro, tercermundistas, la cantidad de ciudadanos que están con deudas y con estos tipos de tramitaciones son infinitos. Así que felicidades, y esperamos, ¿verdad?, que la aportación que vamos a darle a los televidentes sea, ¿verdad?, para beneficio de ellos mismos. muy bien. Y se va a poner mejor, abogado, porque yo caí en las redes de esos embargos hace algún tiempo. Sí. Mi esposa y yo caímos en esas redes de los embargos por andar de buena fe sirviendo de aval a personas. Vamos a hablar de eso más adelante, porque aquí, para eso es el noticiero, para que usted se dé cuenta la gran responsabilidad que uno tiene cuando estampa una firma y sirve de aval. De eso vamos a hablar más adelante. Yo sufrimos como 3 años, abogado, que nos hicieron deducción de nuestro salario por andar sirviendo de aval de buena fe. Muy bien, abogado, expliquémosle a los televidentes qué es un embargo o en qué consiste un embargo, para que se vayan poniendo en perspectiva nuestros televidentes. Definiciones de embargo, licenciado, sobran, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Como en todos los temas. Sin embargo, yo he traído aquí una claro. definición que he condensado, ¿verdad?, lo más resumidamente posible. Y vamos a definirla, que el embargo en sí es una retención de bienes por mandato de la ley. Correcto. Por mandato de la ley, escúchese muy bien. Sí. Esto ocurre por lo general por el incumplimiento de deudas u obligaciones que contraemos o que contraen, ¿verdad?, las personas. Es decir, que mediante el embargo se nos retienen bienes, Claro. ¿verdad? Y es un mecanismo, un método de seguridad para garantizarle al acreedor, o sea, al que tiene el derecho de ese dinero,
de garantizarle pues el pago de esa deuda en la que se haya podido incurrir o que podamos incurrir, porque ojo con aquellos que todavía no las tienen, ¿verdad? Sí. Las deudas, ¿verdad? Claro. Entonces es un medio de ejecución forzada, por así decirlo. ¿Por qué forzada? Porque un acreedor o la institución, que puede ser una persona natural o incluso una persona jurídica, por lo general en nuestro medio son instituciones financieras, ¿verdad? Claro. Este acreedor, es decir, la institución de crédito, pone en manos de la justicia los bienes de la persona que ha sido embargada. Los pone en manos de la justicia para que sea el juez, ¿verdad?, quien venga a decidir, ¿verdad?, el cumplimiento de esa obligación. Entonces, pone en manos de la justicia los bienes de su deudor, el acreedor, con el objetivo de que los venda. Correcto. De que los venda o los remate en una subasta pública para así recuperar ese dinero que se le adeuda. O también, si no se venden o se rematan los bienes, también con los mismos bienes se puede hacer el pago de la obligación. Muy bien, ya están ustedes claros del concepto de qué es un embargo. Abogado Luciano Paz Arévalo, ¿qué tipo de deudas o situaciones conducen a un embargo? Solo les voy a pedir a los televidentes que mientras el abogado Luciano Paz Arévalo esté participando, yo le esté preguntando, usted puede mandar sus preguntas, que ya tengo algunas ahí, para en el transcurso quizás del cambio de una pregunta a otra, contestarles ahí, relacionándola, por supuesto. ¿Qué tipo de deudas, abogado, o situaciones conducen a un embargo? Bueno, se puede decir que casi todas las obligaciones que están debidamente documentadas nos pueden conducir a la realización de un embargo de nuestros bienes, pero también podría ser eventualmente que aquellas deudas que no están documentadas, sí se inicia un proceso judicial, porque quiero enfatizar en esto, ¿verdad?, que los embargos nunca debemos de olvidar que son actuaciones de carácter estrictamente judicial. Sí. Estrictamente judicial. Entonces, si se aboca uno donde el juez y uno le puede acreditar con pruebas fehacientes e indubitables que realmente existe la obligación por parte de una persona, entonces se inicia un proceso judicial en el cual, al final de cuentas, pues el juez va a decir, sí, aquí hay una obligación, es exigible, necesita ser saldada, procedamos a embargar bienes. Entonces, y eso de los embargos, abogados, hay que explicar a los televidentes que especialmente en la parte financiera se da cuando hay incumplimiento de la persona que solicitó, por ejemplo, un préstamo, y que esa persona de repente se fue para Estados Unidos, para España, y no ha seguido pagando aquella deuda. Hay lo que se le llaman avales, que son los que al final terminan pagando esa deuda cuando la persona no cumplió totalmente en cancelar esos pagos. Usted lo ha hecho muy bien. Yo le voy a informar que tipos de embargo hay de muchas formas, ¿verdad? Pero tengo entendido que principalmente vamos a abordar acá el que se derivan de obligaciones contraídas por la adquisición de un empréstito, o lo que se conoce como un préstamo. Un préstamo, que puede ser ante instituciones de crédito financieras o incluso ante particulares, que también están autorizados, prestamistas no bancarios, por ejemplo. Ahí podríamos abarcar, abogado Luciano Paz Arévalo, aparte de los solicitudes en préstamos, en financieras o en bancos, también a veces cuando la gente va a sacar un artículo le piden avales. Sí. ¿Verdad? Claro que sí. Muy bien. Entonces, usted mencionaba, ¿verdad?, que a veces los avales, viene un deudor principal y usted o yo fuimos y lo avalamos, ¿verdad? Esta persona emigró del país, no la pueden localizar, entonces la institución o el acreedor se dirige directamente a los avales, que por lo general son solidarios, subsidiarios e ilimitados, o sea que a usted le pueden quitar su casa, dejarlo desnudo, como decimos popularmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, en la misma palabra de Dios, ¿verdad?, en el libro de Proverbios nos llama a que seamos cuidadosos y no sirvamos de avales a nadie. O sea, abogado, que cuando una persona ha servido de aval y dice, mire, a mí me sale poquito en el sueldo, entonces dice, no se preocupe, pero usted tiene estufa, usted tiene televisor, se van a lo que se llama el menaje.
Sí, mire, los bienes embargables, sí, hay un listado. De Ajá, hecho, claro, el Código Procesal Civil ya sí, sí, establece un sí, sí, ordenamiento, sí, ¿verdad? Y sí se van al menaje, pero sí, sí, en primera instancia buscan bienes inmuebles. Ajá. O pueden ser bienes muebles prendarios como vehículos, sí, maquinaria, alguna moto. Incluso pueden embargar hasta empresas. Sí, ¿verdad? Pero también, por lo general, cuando se incumple el pago de una obligación en casas comerciales, sí, sí, o que las deudas no son muy onerosas, entonces, y si la persona, que por lo general en nuestro medio tampoco tiene suficientes recursos, sí, económicos, muchos no cumplen con sus obligaciones porque realmente el salario, el sueldo, el fruto de su trabajo solo les permite sobrevivir. Correcto. Y no pagar estas deudas, ¿verdad? Entonces, al no contar con bienes inmuebles, con bienes muebles, ni con dinero en cuentas bancarias, sí, entonces hay muchos casos, y es un patrón común en nuestro medio, ¿verdad? Que le llevan la estufa, el refrigerador, el televisor, le dejan vacía la casa, sí, ¿verdad? Muy bien, abogado. Vamos a ver, abogado. ¿Cómo saber que alguien está próximo a ser embargado? ¿Cómo saber? Porque bueno, a veces uno le puede servir de aval a alguien que sacó un préstamo y uno puede creer que aquella persona está pagando puntualmente, pero de pronto llega una notificación de la institución bancaria comunicando que la persona X o Y o Z está retrasada con tantas cuotas, y ahí están estampadas la firma de los fiadores. Sí, sí, entendí muy bien y escuché muy bien, pero la pregunta en sí dice... ¿Cómo saber que alguien está próximo a ser embargado? Bueno, el mismo titular del crédito lo sabe muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo una deuda, sí, sí, o tengo varias deudas, yo sé a cuáles he abonado y a cuáles no. Sí, sí. Y sé cuáles son las garantías, claro, que he dado. Entonces, por lo general, los contratos de hipoteca o prendarios ya establecen un atraso de 3 cuotas, sí, sí, ¿verdad? Para el titular de la cuenta, por lo general se va a dar cuenta en el momento de que le llegue la notificación, ¿verdad? Pero aquí le tengo que hacer otra pregunta relacionada con esta que le acabo de hacer, que es la tercera. Sí. Mire, abogado, aquí en Honduras hay instituciones bancarias y financieras que cuando usted o yo, vamos a sacar un préstamo, lo que le dan es un montón de documentos, llena estos requisitos y no dan la liquidación. Eso no me gusta a mí. Son raras las instituciones que dan liquidación aquí y le dicen, mire, usted sacó tanto, se le dieron tanto, estos son los intereses que va a pagar, esto es en tanto tiempo, solo, y unas letras tan chiquititas que utilizan, no sé por qué. Sí, mire, le llaman a ellos a estos gastos administrativos, ¿verdad? Sí, sí. Que son los de seguro, claro, que son los de la liquidación, que son la parte legal, sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, por lo general cuando la persona necesita un crédito, en aquella desesperación, sí, va y le ponen aquel mamotreto, como usted decía, y se pone a firmar, sí, y yo le voy a decir, un criterio muy personal, correcto, que este tipo de contratos que utilizan las instituciones financieras, sí, y yo puedo decir que casi todas, ¿verdad? Sí, en nuestro país y a nivel mundial, sí, sí, son contratos que se denominan leoninos, sí, y que las leyes hondureñas deberían de vigilar más a estas instituciones porque realmente son contratos desproporcionales que solamente están en beneficio, claro, de las instituciones y no del ciudadano, que es el que está buscando aliviar sus problemas. Y uno también, abogado Luciano Pajarévalo, a veces tiene la culpa, hombre, porque cuando sirve de aval solo le dicen, firme aquí y ponga la huella, y ahí va uno a la carrera, ni lee el montón de documentos que uno está firmando. Cuando menos acuerda, vienen los problemas. Usted preguntaba cómo, sí, saber cuándo va a ser embargado. Bueno, ajá, en el caso del titular puede más o menos asumir, ¿verdad? O saber, sí, cómo está la situación. El problema es con el aval. Claro. El aval va, firma, le hace el favor, sí, claro, se desentiende por completo y al final de la situación. Terminan enemistados, sí, y entonces, ajá, ocurre lo que usted mencionaba, emigran del país, sí, o se esconden por ahí, se ocultan los titulares de las obligaciones. De repente llegan a tocar la puerta de su casa, ¿verdad? El receptor del juzgado, sí, notificándole que es objeto de una demanda, que, sí, puede
concluir en un embargo, si no es que también han hecho alguna medida de embargo precautorio, porque Sí. también existe esa posibilidad, ya que existen dos tipos de embargo, que es el embargo preventivo. Sí. Este es una medida consistente en inmovilizar, por así decirlo, pero en términos legales, los Sí, bienes sí. del deudor. Ajá. O sea que no Sigue- lo puede vender ni alquilar. Sí, ni nada. sí, exactamente. Ese Siguen se en llama poder embargo precautivo. preventivo, sí. Ajá. Entonces siguen en poder del obligado, por Sí. así decirlo, que puede ser el titular o el aval, Sí. pero no puede disponer de ellos. No los puede vender. Y está el otro, que es el embargo ejecutivo, Sí. que es aquel por el que la autoridad judicial ordena retener los bienes para su posterior venta o remate, ¿verdad? El que se ejecuta. O sea, abogado Luciano Paz Arévalo, esto de servir de aval es una gran responsabilidad para los que nos están viendo. Sí. Sí, una gran responsabilidad. Ahora yo le pregunto, abogado Paz Arévalo, y en el caso de los matrimonios, por ejemplo, cuando a dos personas les embargan el sueldo, yo no sé si es correcto lo que le voy a preguntar, pero yo tengo entendido que donde hay un matrimonio, no le pueden embargar a los dos el sueldo. ¿O es correcto que les embarguen el sueldo a los De dos? ninguna manera, salvo que los dos hayan participado como Fiadores o avales. o como prestatarios también, ¿verdad? Ahí O sea, sí. que se les otorgó el crédito. Pero de otra forma, legalmente el hecho de estar vinculado en matrimonio no faculta Sí. legalmente a nadie, a ninguna institución, a embargar, ¿verdad? El sueldo. En este caso, Yo el le salario de quiero una persona. plantear este ejemplo que es de mi familia. Sí. Porque mi esposa es maestra de educación primaria, licenciada en informática y labora en el sector público. Y yo pues soy maestro de primaria y licenciado en español y laboro en el sector público. Nosotros hace unos 5 años servimos de aval a una persona que nos pidió el favor para un Ambos. préstamo, ambos, Ah, sí, mi muy esposa y yo. Y a nosotros, abogados, a los dos nos embargaron el sueldo por 3 años. Sí. Estuvimos pagando nosotros, y muchos abogados me decían, no, que es ilegal, que es incorrecto, porque son pareja y eso no se puede dar. Por eso le hacía la pregunta, eso ya pasó. ¿Qué Ya tiempos pagamos nosotros por servir andar de avales? De buena gente. Y de actuar buena con gente, fe. y acordamos con mi esposa que jamás le volvíamos a servir a nadie también después de eso que nos pasó. Ya están avisados, No, entonces, ¿verdad? La familia y los amigos. Ya ¿verdad? todos están, Públicamente. amigos, amigas, familia, ya están avisados. Sí. Por eso le hacía la pregunta, porque uno ya vivió, abogado Luciano Paz Arévalo, en carne propia, servir de aval, porque llega alguien y le pide un favor a uno de buena fe, y uno de buena fe también apoya a la gente. ¿Y por qué? Bueno, los dos eran avales en ese Sí, caso, claro. está muy claro, pero hubiese sido suficiente solo con uno, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? A los dos que nos con hacían deducción. el embargo de los salarios Sí. tiene algunas limitantes. Sí. Por ejemplo, le voy a decir para conocimiento también de las personas claro, que nos ven. claro. El salario mínimo, mientras no se supere el salario Sí, sí. mínimo por región, nunca puede ser embargado. Sí, sí. Solo el excedente del salario Sí, sí, mínimo. sí. Ejemplo, si una persona acá en la región, el salario mínimo está tasado, por ejemplo, en 8.000 empiras, Sí, sí. ese salario mínimo nunca puede ser embargado. El excedente, o sea, si alguien gana 10.000 Sí, sí, empiras, sí puede ser ya embargado el excedente. En este caso serían 10.000 empiras, Sí, sí. serían 2.000 empiras que exceden de 8. Entonces, esos 2.000 empiras, pero no al 100%, sino solo una cuarta parte, es decir, solo 500 empiras de esos 2.000 pueden ser objeto de embargo a través de un órgano judicial. Abogado, pero usted sabe bien cómo funciona esta parte jurídica. acá en el país. En el país las leyes a veces están muy bien bonitas. Mire, por ¿verdad? ejemplo, este Pero- montón de códigos que anda usted. Sí. El código civil, el código procesal civil, el El otro código de del comercio, y falta más todavía. Mire, abogado, Falta más. esas leyes vienen bien explicadas todo. Pero el problema es que aquí en la aplicabilidad yo no sé qué es lo que pasa en nuestro país. Sí, le decía al inicio del programa que Sí. el tema es tan álgido y Claro. tan abundante que imagínese usted que este tema de los embargos lo trata el Código Civil, Sí. lo trata el Código Procesal Civil. Civil, lo trata el Código de Comercio Sí. y está vinculado también con el derecho notarial, ¿verdad? Está vinculado también con el derecho administrativo, porque Sí. por ejemplo ustedes
en cierta forma tuvo que converger lo del derecho administrativo que tiene que ver con las instituciones del gobierno, porque ustedes como maestros laboran para el Estado, por así decirlo, y esa notificación de embargo que ocurrió en su planilla y en la de su esposa se tramitó a través de vías administrativas. Entonces, y yo le cuento, los abogados cuando se trata de embargar a docentes, así le hacen, se frotan las manos. Porque dicen que es seguro eso. Es seguro la recuperación de la deuda o la obligación, ¿verdad? Sí, así está la situación, y también hay una ley de salarios hay una ley de salarios y embargos también, o sea, son muchas leyes las que convergen para tratar esto. La cosa es, abogado, que los televidentes deben de saber que cuando sirven de avales y no paga el deudor principal, en cualquier momento les va a llegar una notificación, y de eso no se tienen que sorprender. No se tiene que extrañar en forma alguna. Correcto. Muy bien. Abogado, quiero formularle la otra pregunta. ¿Con cuántos días de anticipación se notifica un embargo? No hay una vez cuando está el proceso de ese la notificación le va a llegar en el momento que encuentren a la persona que es que está con la obligación o que está de aval, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, como acreedor, me dirijo al tribunal correspondiente o al juzgado correspondiente, yo inicio el proceso, y hasta que con el receptor del juzgado nos abocamos donde el deudor o donde el aval, ahí es donde o sea, no hay un preaviso. O sea, es cuando se encuentra en el domicilio o en su lugar de trabajo, ahí es notificado. Una vez que es notificado, sí ya corren plazos para algunas actuaciones que puede hacer el obligado, ¿verdad? O el aval que puede Pero hacer. yo recuerdo, abogado, que como uno en esto aprende mucho, porque la vida es un aprendizaje. Recuerdo que cuando nosotros servimos de aval, a nosotros nos llegó una nota, a mí me llegó al centro de trabajo. ¿Pero era una nota judicial o era una nota extrajudicial? No, esa nota venía de los juzgados. Donde decía que habíamos servido de aval a tal persona y que tenía una deuda de tanto, y nos dieron un plazo ahí, dicen 10 días, si no cancelan, dice, entonces viene el embargo. Bueno, habría que ver qué tipo de notificación fue que le llegó, pero por lo general esa notificación es la que ya ha iniciado el proceso de recuperación de esa obligación, ¿verdad? Por la vía judicial, y que puede repercutir en un embargo. Ahora bien, abogado. Puede haber también, disculpen, puede haber algún tipo de notificación por parte de la institución de forma extrajudicial, ¿verdad? Eso lo entiendo. Le anuncia que si usted no llega a ponerse al día o a cancelar su obligación, pues van a proceder judicialmente. Pero esa notificación generalmente se la tienen que enviar al deudor principal, la notificación extrajudicial. Ya si aquel no resuelve nada, entonces van con los avales. Claro. Ahora viene, ese orden, abogado, viene la otra pregunta. Relacionada con esto. Yo sé que a ustedes los abogados, cuando ingresan en los juzgados esos solicitudes de embargo, les dan un porcentaje que es el salario de ustedes. ¿Eso se puede negociar antes, abogado? Cuando alguien está en proceso de consolidación de una deuda. Porque aquí les voy a contar algo a ustedes, para que se den cuenta las cosas que pasan en Honduras. Se dio un caso de que una pareja estaba en proceso de consolidación de deudas. Y el abogado, que voy a omitir su nombre, y la institución financiera donde él labora, corrió más bien a los juzgados a meter la solicitud de embargo, pese a que sabía de que la persona estaba en proceso de consolidación. Usted sabe que los procesos de consolidación llevan su tiempo, pero él sabía, el abogado, y después estaba insistente que si ya les va a salir, que ya se les va a salir el préstamo, pero él ya había metido en los juzgados eso. Después, para no hacerle largo el cuento, la deuda casi de 86,000 lempiras pasó como a 126,000 aproximadamente, ya incluidos los honorarios del abogado, a sabiendas el abogado que estaba en un proceso de consolidación de las deudas y que eso era un hecho que se iba a dar. También a veces los abogados también tienen su cuota de responsabilidad, y por eso yo quiero decirles, por eso nos sorprendemos a nosotros cuando miramos también mucho abogado que muere en situaciones muy extrañas, muy raras, porque sé que así como hay abogados honestos, correctos, como el que yo he invitado hoy, el abogado Luciano Pajarévalo,
también hay abogados y abogadas con picaritos y picaritas aquí en este país. Eso no lo podemos desconocer. Y pese a que saben que se está dando una negociación, ellos se van a los juzgados e ingresan esas solicitudes de embargo y ahí la cosa se complica más, abogado. Estas cosas se dan, abogado, en Honduras, y usted bien lo sabe. Bueno, inician los procesos de ejecución, ¿verdad? Claro. De embargo, de remate y todo eso. Usted mencionaba, licenciado, ¿qué le puedo decir? Tantas cosas, ¿verdad?, que se me vinieron a la mente con lo que usted estaba mencionando. Bueno, pero mire, le voy a poner el ejemplo concreto ahorita, a usted como abogado. Sí. Si a usted alguien le dice, mire, abogado, por favor no ingrese esa solicitud de embargo a los juzgados o acá en Ciguatepeque, porque dentro de un mes esa deuda X o Y o Z se está cancelando, y le muestra documentos de donde hizo el trámite, porque hay instituciones, abogados, que es con cita que se hace trámite. Si usted, por ejemplo, va a Injupen, va a Imprema, a usted le dan una cita y le dicen venga tal día y usted hace el trámite. A eso me refiero yo. En lo personal, yo le voy a explicar que mi forma de trabajar en esta cuestión en el tema de recuperaciones, sí, de correcto, obligaciones, yo soy una persona muy flexible. Sí, sí, claro. Yo siempre exhorto a la parte obligada a tratar de resolver por la vía extrajudicial, conforme a su capacidad de pago la obligación. Correcto. Y lo espero y le voy dando todo tipo de facilidades siempre y cuando yo vea que está actuando de buena fe, porque hay quienes lo hacen como para dilatar, nada más, ¿verdad? Claro. Y ya le juegan la vuelta, como se dice a muchos profesionales del derecho. Eso es cierto. Entonces, yo lo que suelo hacer es, si yo sé que la persona está en un proceso de readecuación de deuda, de consolidación, o está haciendo esfuerzos más allá de su capacidad para cancelar la obligación, yo lo espero todo el tiempo y le digo a mi cliente, o sea, la persona a la que yo represento, si usted pone esto en mis manos, usted va a dejar que yo tome el control de la situación y de aquí para allá yo me entiendo con el obligado. Y yo le doy todo tipo de facilidades. Se actúa de mala fe, si a sabiendas de que se está en un proceso de readecuación de deuda, de consolidación, vengo yo y corro al juzgado, no estoy actuando de buena fe. Es más, le voy a decir que hay, desafortunadamente, como usted lo decía, colegas que a veces se inventan, ¿verdad? Algunos procesos, ¿verdad?, para poder hacerse de recursos a través de los honorarios. No, y ¿sabe qué, abogado? También, tal vez nos dan cámara ahí, también están instigando a la persona que ya le va a salir el préstamo, que cuando se lo dan, que cuando le hacen la transferencia. Eso también es hostigamiento. Yo creo que los abogados, aunque estudiaron leyes, también a los abogados se puede arrimar o llevar a los juzgados cuando no están actuando de forma correcta. Y otra cosa que no suelo hacer yo no me meto con el menaje de las personas, porque son familias que tienen niños menores de edad, ¿verdad? Y son familias que tienen ancianos, y yo ahí lo siento mucho, pero yo hasta ahí no llego, ¿verdad? Si hay bienes inmuebles, muebles o semovientes, porque también puede ser objeto, correcto. Hay muchas cosas que pueden ser, ¿verdad?, embargables, pero ya con menaje yo hasta ahí ya no llego. No, se pierde eso mejor. Se pierde, porque pero que usted es un abogado consciente, pero hay abogados que son cosas serias. Aquí, como no estamos dando nombres y apellidos, hay tipos que son demasiado ambiciosos. En todas las profesiones. Son capaces de hacer cualquier cosa para tener pisto. En todas las profesiones. Y oficios también, ¿verdad? En todo, abogado, en todo eso. Abogado, voy a hacer una nueva pausa comercial. Estoy entrevistando al abogado Luciano Paz Arévalo. Estamos abordando este tema de los embargos y ya voy a leer mensajes porque me han caído varios. Apenas estamos con la... No, yo ya le dije, abogado, que son 15 preguntas las que yo traigo, pero si no las podemos cubrir todas, no se preocupe, ni ustedes los televidentes, ni usted, abogado, con tal que Dios nos dé vida, salud. En otra oportunidad continuaremos con la segunda parte de este tema, que es bastante profundo y que en la televisión esos temas no se abordan, abogado. Casi no se abordan. Mire, hay un montón de citas bíblicas relacionadas a que usted y yo no andemos sirviendo de aval. Y una estrategia que usted puede utilizar si no quiere servir de aval diplomáticamente, de abogado, hay que decirle a la gente, mire, yo estoy en la central de riesgos. Estoy en la central de riesgo a profundidad ahí, ¿sí? Para que la gente no esté molestando. Mire lo que es en la Sagrada Escritura.
Dice, Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y usted tiene otro montón ahí que me va a ayudar, abogado. Mire lo que dice, ¿ve? No te comprometas a la ligera. Esto está en la Biblia. Hijo, si has servido de aval a un compañero, si te has comprometido con un desconocido, tus propias palabras te tienen amarrado. Eres prisionero de tus compromisos. La única salida, hijo mío, es esta. Libérate, porque estás a merced del otro. Anda a verlo. Ponte de rodillas, suplícale. No concedas sueño a tus ojos ni descanso a tus párpados. Como la cierva atrapada, como el pájaro en la red, líbrate. Esta es la palabra de Dios que la compartimos. Mire, abogado, hasta en la Biblia dice que hay que tener cuidado cuando uno sea de edad. Sí, porque es que a merced de lo del otro. Y usted anda un montón ahí, ¿verdad? De citas bíblicas relacionadas, porque son bastantes. Proverbios 11, 15, 17, 18, 20, 16, 22, 26, 27, 13. Sí. Todos ellos ya.